Muy buenas noches, amigos y escuchas. Hola, mi querida colega y amiga Jessica. Es un placer saludarte y compartir este espacio social para abordar un tema más en nuestro canal, la responsabilidad de vivir. ¿Cómo estás? Hola, Basti, muy buenas noches. Muy bien, gracias a Dios. Contenta de verte y de volver a estar grabando y compartiendo nuestros puntos de vista, lo mucho y lo poco que sabemos también. Y hoy queremos hablar sobre el aborto. Y antes de que Jessica nos comparta su valiosa opinión, queremos mencionar como introducción algunas definiciones que nos ayudarán a comprender y explicar nuestros puntos de vista, mencionando que respetamos el punto de vista de todos y que lo único que vamos a mencionar es lo que opinamos e investigamos sobre el tema. Y una de esas definiciones es algo que ha entrado en polémica y es hasta dónde el embrión o el feto es un ser vivo. Entonces, queremos definir lo que es un embrión. ¿Qué es un embrión? Y si es algo, si ya es un ser vivo. Y científicamente o biológicamente podemos decir que el embrión es una célula que, que ya es una célula viva, porque puede dividirse y puede metabolizarse. ¿Qué quiere decir con metabolizarse? Que puede tener cambios. La definición de vida celular no es relativa, sino es absoluta y no es el resultado de ninguna convención social ni jurídica. Las células de un embrión están vivas, así como las del feto y las del bebé o las del adulto. O sea que podemos decir que un embrión pues ya es un ser vivo desde el momento en que es concebido, porque si sabemos el óvulo también es una célula y el Así espermatozoide también. Entonces estamos hablando de seres vivos. Un embrión es un ser vivo en las primeras etapas de su desarrollo desde la fecundación hasta que el organismo adquiere la característica morfológica de la especie. Y otra cosa que queremos definir es desde dónde cambia un embrión a un feto y esto lo hace a las 8 semanas. A las 8 semanas cambia de ser un embrión a ser un feto. Em, y bueno, al final de la 10ª semana de embarazo, su bebé ya no es un embrión, ahora es un feto. Se calcula más o menos entre la 8 y la 10 semanas. Y bueno, para dar inicio con las opiniones que tenemos al respecto, me gustaría saber qué opinas tú, Jessica, sobre el aborto. ¿Cómo lo definirías? Bueno, como tú bien lo mencionaste, es un tema polémico actualmente porque la sociedad ha empezado a dar tal vez un mal uso, pero es importante recalcar que es respetable, cada quien toma sus decisiones, pero también lo que queremos promover es informar cuáles podrían ser las consecuencias, ¿sí? Porque si te das cuenta, cuando se toca el tema del aborto también se toma qué consecuencias puede tener para la persona. Estamos hablando de cualquier tipo de aborto, ya sea un aborto espontáneo o sea un aborto inducido. Es cierto, nosotras tenemos como mujer el poder sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra vida, pero siempre hay un límite, siempre hay una forma de decir hasta aquí. ¿Por qué? Porque como bien lo mencionaste, una célula tiene vida. Entonces, al momento en que el espermatozoide fecunda el óvulo, ya para mí, en lo personal, ya es una vida, ¿sí? Es una vida. Sin embargo, bueno, creo que aquí yo puedo hablar desde afuera, desde una manera teórica, desde una manera de la educación que he recibido desde que estoy pequeña en cuanto al respeto a la vida, ¿no? Gracias a Dios nunca he estado en ninguna situación y no conozco tal vez a alguien tan cercano que haya estado en una situación similar para poder compartir su sentir, ¿sí? Porque somos seres emocionales, pero también somos seres espirituales. Entonces, ¿hasta qué punto te llega a afectar una situación así? Ya sea una situación espontánea o una situación inducida. Creo que es una pérdida. Estás perdiendo como mujer algo que es tuyo, porque es tuyo.
independientemente de la forma en cómo se haya creado esa vida. Siempre te va a generar cierto malestar. Una de las cosas que sí he notado mucho es de que el aborto lo están empezando a tomar como método anticonceptivo. El aborto no es un método anticonceptivo, de Exacto. ninguna manera. No puedes ser tan irresponsable. Para mí sí es una irresponsabilidad, ¿sí? El hecho de que tú vayas y quieras tener una vida sexual y no pienses en las consecuencias que conllevan el tener una vida sexual, la responsabilidad que tienes con tu cuerpo y con la vida que tú puedes procrear, hablando exclusivamente de la mujer. Sí, vamos a dejar tantito de lado lo que es la responsabilidad del hombre, ¿no? Hablando de la mujer, porque el aborto es únicamente en el cuerpo de la mujer y porque se está dando mucho realce a este tema. Sí. Actualmente, como en temas anteriores tocamos lo del feminismo, nuestro querido Poncho no está el día de hoy tampoco con nosotros, pero esperamos que pronto se reincorpore. Él tuvo una experiencia en las fechas del Día de la Mujer, que empezaron a tomar de que el cuerpo de la mujer es únicamente de ella y puede abortar cuantas veces quiera y también ya involucra en la cuestión religiosa, ¿sí? Pero estas mujeres no se ponen a pensar que si a ellas las hubieran abortado, no podrían tomar ni podrían tener este derecho que están pidiendo, que lo están mal encaminando, ¿sí? Bueno, ese es mi punto de vista. Creo que es algo que se tiene que meditar y que tienes que tomar muy en cuenta porque pueden haber problemas tanto físicos como psicológicos que tal vez los podemos mencionar más adelantito. Exactamente. Y al final de cuentas, estamos hablando, y por eso di los conceptos al principio, de que muchas veces justifican el hecho de que pues no es un ser vivo y biológicamente, o sea, no es mi opinión, es de que es un ser vivo, o sea, no podemos omitir algo para justificar el hecho de que, ah, bueno, voy a abortar, pues, total, no es un ser vivo, no es una persona, pero todos sabemos que ahí estamos tratando de tapar el sol con un dedo, porque al final de cuentas sí estamos matando a un ser vivo, estamos matando a una persona que tal vez no es una persona desarrollada como tal, pero sí es un ser vivo y es como talar un árbol, es como matar un perrito, o sea, es un ser vivo que al final de cuentas tal vez no le duele al principio porque no ha desarrollado en sí su sistema nervioso totalmente y apenas está en ese desarrollo, pero eso no quiere decir que no sea algo malo, ¿no? Entonces, al final de cuentas tratan de justificar, ¿no? Y muchas veces ponen, por ejemplo, ponen el hecho de que, pero ¿qué pasa con las mujeres que son violadas y quedan embarazadas, ¿no? Y tocan ese tema y lo defienden, y defienden el aborto, de que quieren legalizar el aborto, diciendo esto, ¿no? Y atribuyendo al hecho de una mujer que es violada, ¿no? Eh, pero al final de cuentas sabemos que en una violación, una mujer es muy poco probable que pueda concebir. ¿O tú qué piensas sobre el hecho de que legalicen el aborto por causa de una violación? Bueno, ahí ese tema, desde que se va a la universidad, creo que lo vimos y creo que para mí no estoy de acuerdo, pero sí sería en la única situación en la que podría yo considerarlo. No es que lo esté diciendo de que sí, lo apruebo, para mí está bien, pero podría considerar y analizar. Existen también otras formas. Si tú no lo quieres, si tú no quieres tener a ese bebé, bueno, en ese caso existen muchas parejas, familias que desean tener hijos y puedes darlo en adopción. Creo que también es ser responsable de que alguien tal vez pueda darle la educación si tú no te sientes capaz y no quieres y no debes de cargar con esta carga emocional y espiritual. O también se puede recomendar acudir con alguien que te oriente. Creo que eso es muy importante. Y creo que estos casos se dan un poquito más en los adolescentes porque todavía están en formación de una personalidad, ¿sí? Y sobre todo en la sociedad en la actual que estamos viviendo, que veo que somos muy débiles emocionalmente, ¿sí? Entonces, Ujú. creo que sí sería tal vez la única situación en la que podría considerarlo. Analizar,
si yo pudiera cargar con una situación así, te vuelvo a decir, no estamos juzgando a nadie, cada quien toma sus decisiones, simplemente conocer cuáles son las consecuencias también de estas o también cómo prevenirlas. Existen otras alternativas. Creo que siempre es bueno agotar todas las alternativas y tomar decisiones informadas. Creo que eso es lo más importante, tomar una decisión informada sobre el tema. Exacto, porque al final de cuentas estamos presentando el fruto inocente de una posible concepción brutal como un agresor. O sea, estamos presentando como que si ese bebé inocente es el agresor, cuando en realidad, pues, ¿qué culpa tienen, no? De la decisión que en ese momento tomó ese agresor, ¿no? Y aparte de eso, pues es claro que no vemos la otra parte, porque la persona que sufre una violación está sufriendo por causa del atentado, ¿no? Por lo que vivió, pero es como decir, para combatir un veneno, vamos a combatirlo con otro veneno, Ujú. porque al final de cuentas, como tú dices, o sea, el aborto también trae secuelas tanto físicas como psicológicas. Entonces estamos combatiendo la violación con otro veneno que también le va a causar secuelas y le va a causar un daño y no sabemos si puede ser un daño mayor, ¿no? Cuando en realidad sabemos también que la mayoría de las personas por causa del estrés que sufren al vivir la Sí, del violación, momento de la es agresión. imposible que puedan quedar embarazadas. O sea, es una minoría, o sea, es un porcentaje muy bajo. Entonces, no nos podemos basar en aprobar algo que simple y sencillamente puede ser que no suceda. O sea, estamos legalizando algo que en realidad le da pie más bien a los adolescentes a embarazarse y abortar las veces que les dé la gana no, y pienso que es algo que no debería de ser, que deberían de ser más conscientes y deberíamos de hacer más conscientes a nuestros muchachos de que utilicen anticonceptivos, si quieren empezar una vida sexual muy jóvenes, que empiecen a utilizar anticonceptivos y que sean responsables, ¿no? Pienso que la educación y la responsabilidad que le demos a nuestros hijos es muy importante en esta situación. Y la solución no es el aborto, no es legalizar el aborto, o sea, mi forma de pensar. Pienso que tiene mucho que ver con la educación que nosotros le damos. Claro, creo que la vida siempre es muy bonita, ¿sí? Y creo que también otra de las cosas importantes es cuando, por ejemplo, la vida de la madre está en juego o está en peligro o la vida del bebé, ¿no? También creo que es importante considerar cualquier decisión que tomes, informarte. Infórmate bien, porque como bien mencionabas, también hay muchos casos que dicen, bueno, puede ser que no vaya a sobrevivir, pero creo que en el momento del alumbramiento, creo que existen tantos milagros, existe tanta fuerza que puede superar cualquier diagnóstico médico. Creo que Dios es el médico más grande y es el que tiene el único poder. Así te digan, te están dando una información, pero tú tienes que tomar la decisión basada, creo que también es importante esto, basado en lo espiritual, creo yo. Y al final de cuentas, Él es el hacedor de la vida, o sea, Él sabe por qué puso en tu vientre a ese bebé, porque Él lo permitió por una razón. Porque muchas veces también el hecho de que te haces el examen, ¿no? Para ver si tienes síndrome de Down, si trae alguna malformación o algo por el estilo. Y ya entonces, no, pues tiene una malformación, pero eso no quiere decir que vaya a tener una mala calidad. O sea, Dios sabe por qué lo puso en tu vientre y si tiene síndrome de Down, Dios sabe por qué te lo está mandando a tu vida. Muchas veces llegan a enriquecer nuestra vida esos pequeños angelitos que al final de cuentas tal vez tienen alguna deficiencia, aparentemente nosotros consideramos que tienen una deficiencia, pero son muy grandes en otra cosa porque son muy grandes en amor, son muy grandes o sea, son muy especiales, la verdad. Creo que tanto tú como yo que hemos a veces hemos trabajado con niños con algún tipo de diferencia, eh,
nos hemos dado cuenta que son un amor, o sea, es hermoso. Yo no sé si tú tuviste una experiencia, creo que trabajaste Sí, con una niña con autismo, me parece, ¿no? sí, entre otros, entre otro diagnóstico que tenía, sí era el autismo y sí realmente fue una experiencia muy enriquecedora y muy humanitaria. Realmente te enseña otra forma de amar, te enseña otra forma de vivir, ¿sí? No solamente la superficial a la que estamos acostumbrados, hay algo más de trasfondo, o sea, es inexplicable. Sin embargo, creo que como padre sí, tal vez sea un poco difícil porque te pones a pensar, bueno, en esta sociedad, el día que yo no esté, ¿qué va a ser de mi hijo? Creo que te pones a pensar tal vez en esa parte como padre, porque realmente vivimos en una sociedad muy cruel y muy injusta, Ujú. que, que si tú no enseñas, porque estos niños son tan especiales y tan amorosos que a veces no logran ver la maldad de otras personas y realmente la maldad existe, ¿sí? Entonces, Sí. tú quieres protegerlo. Entonces, pienso que son muchas situaciones que te pones a pensar en ese momento, ¿sí? De querer protegerlo para siempre, tal vez. Entonces, siempre se recomienda que te informes, que busques información en todos lados, en todas las áreas, que busques grupos de apoyo para poder tomar una decisión, ¿sí? Y sobre todo, cuáles serían las consecuencias de esa decisión, porque el único que va a vivir con eso eres tú. Exactamente. Y como todo, como siempre decimos, buscar ayuda de profesionales, porque muchas veces buscamos consejo en personas que en vez de ayudar, nos malinforman o nos lastiman. Entonces, siempre buscar la ayuda de profesionales y de esa manera, entonces, tomar las decisiones. No tomar decisión basada en un impulso o porque el amiguito o el compañerito dijo tal cosa. O sea, pienso que debemos de ser, como dice, o sea, buscar siempre información y con profesionales que nos puedan dar una información más valiosa. Claro, Y y otra cosa bueno, también, por ejemplo, ajá, cuando hacen la promoción de los abortos, también deberían de tocar cuáles son las consecuencias. Creo que las personas que exacto, impulsan porque yo lo veo como un movimiento, ¿sí? Deberían de dar también esa información. Es una información que están omitiendo y que es muy importante para las personas. O por lo menos tú como ciudadano, infórmate y busca más allá, ten tu propio criterio, ¿sí? Sobre lo que te están dando, porque a veces es solamente pura publicidad. Vivimos en un mundo tan superficial, donde es todo publicidad. Las personas que están haciendo este movimiento han tenido algún aborto. Las personas que están en este movimiento tienen algún familiar o han vivido alguna situación similar. Creo que quien te va a dar exacto, una mejor experiencia es aquel que ya lo vivió. Infórmate con las personas. exacto. Y pues no se vale que también lo tomemos a relajo en el sentido de que, bueno, pues aborto. Si no quiero tener ese bebé, pues lo aborto. O sea, como tú dices, o sea, la sociedad se ha vuelto tan superficial que ya no nos interesa la vida, o sea, ya no le tenemos respeto a la vida, ya no le tenemos ese amor que deberíamos de tenerle a la vida. Eh, y como dice nuestro canal, la responsabilidad de vivir, o sea, tenemos la responsabilidad, tenemos el deber de que si vamos a empezar a tener relaciones sexuales es porque vamos a ser responsables con cada una de las cosas, porque no nada más es un hijo, o sea, también hay enfermedades, hay cualquier situación. Entonces, tenemos que ser responsables con cada una de esto, ¿no? Y que si vamos a andar con uno y con otro, sabemos que podemos también contagiar a otras personas de diferentes tipos de enfermedades y por eso debemos de ser responsables, ¿no? En las decisiones que tomamos y en los actos que hacemos. No es un Así es. relajo, no es un juego. Sí, no, la vida no es un juego. Sí, así es, Basti. Y creo que eso es lo más importante que deberíamos de instruir a nuestros hijos, porque la responsabilidad como padres es de informar y educar. Y creo que Ujú. eso está haciendo falta también.
escuché a veces comentarios de adolescentes que dicen, es mi cuerpo, porque así se los han dicho, es mi cuerpo y yo hago con mi cuerpo lo que quiera, lo que yo quiero. Pero ¿qué pasa con ese bebé? O sea, con ese embrión, ¿qué derecho tiene? O sea, él tiene derechos también y al final de cuentas, ¿quién lo defiende, no? Entonces, en eso también espero que podamos meditar en esta noche. ¿Te gustaría agregar algo más, Jessica? No, pues únicamente recalcar lo que ya hemos mencionado. Hay que ser responsable, hay que tomar decisiones importantes, pero sobre todo creo que hay que informarte, infórmate. Creo que más que nada en esta parte espiritual, porque es una vida y la vida comienza para mí desde el momento en que las dos células se unen y desde el momento en que nos dan ese soplo de alma, de espíritu, de vida que únicamente para mí es el creador, que es Dios. Entonces creo que eso es algo más espiritual en la toma de decisiones también. ¿Sí? Perfecto. Y únicamente también recalcar cuáles son las consecuencias tal vez psicológicas, en este caso vendría siendo ansiedad, depresión, pesadillas, lo que muchos llaman como, por ejemplo, el estrés postraumático. Claro que vas a tener un estrés postraumático que tal vez no se manifieste en los primeros días, a veces pueden pasar años para que se manifieste. Entonces, infórmate sobre eso porque es con lo que tú vas a vivir lo que te queda de vida. Sí. Exactamente. Y sabemos que este tema pues es bastante amplio. Esperamos Así que es. pues en otra ocasión también podemos tomar, lo vamos a retomar en otro, desde otro punto de vista también, tal vez más enfocado en la parte psicológica y poder dar un poquito más con respecto a las consecuencias que trae en la parte emocional y psicológica. Y bueno, quiero terminar con esta frase que dice, toda vida es vida de Dios que se hace presente entre nosotros, aún en un niño que todavía no ha nacido. Nadie tiene derecho a levantar la mano para cegarla. Eso lo dijo la Madre Teresa de Calcuta. Y espero que quede en la mente y en los corazones de cada uno de ustedes y que meditemos, que nos hagamos más empáticos porque ya nos hemos vuelto muy superficiales y necesitamos más empatía en el mundo para que demostremos más amor por la vida. Así es. Bueno, pues entonces creo que nos vamos despidiendo. Les agradecemos mucho sus visitas. Esperamos sus comentarios, que sí sería muy bueno para eh, poder reafirmar Enriquecer. exactamente, para poder enriquecer lo que nosotros sabemos y también tener otra perspectiva y ver tal vez cómo ustedes han ido mejorando o han sobrellevado esta situación. Exactamente. Bueno, nos dio gusto saludarlos y estar con ustedes en esta noche y nos vemos para otro pequeño tema y esperemos que que se puedan suscribir a nuestro canal. La responsabilidad de vivir, al igual que dejarnos su comentario para saber un poquito más de ustedes. Hasta luego. Así. Buenas noches.